Mira quién llegó. Hilde, me encantan tus sandalias, sí. están bellas, bellas, bellas. ¿Y las Yo me tuyas? compré estas en Pero a mí estos me días. gustan las tuyas. Ay, me ¿Verdad gusta. qué ¿Nos linda? servirán? No, no te van a, yo creo que no te van a servir. Pero no se preocupen, que de eso vamos a hablar. No se lo pierdan. ¡Yay! Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. Mari. Ay, qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? En un programa más de las de Betania. Y como podrán ver, tenemos una invitada bien especial, así es que nos hemos movido, ¿verdad? De la casa de las de Betania y hemos sido recibidas, ¿verdad? La casa de Magdalena. Ay, ya. Tenemos aquí a Hilde, cariñosamente Hilde, su nombre es Hildelina. Es una persona bien especial, ¿verdad? Para todos los que la conocemos. Y yo sé que ustedes a lo mejor pudieron ver el programa anterior, donde el tema era el valor del sufrimiento, el valor del sufrimiento. Y tuvimos como invitado a Padre Winston, que nos dio un tema espectacular, ¿verdad? Bueno. De lo que es el sufrimiento, ¿verdad? En la vida del cristiano. Y dentro de lo que pudimos aprender, pues hay un detalle y por eso, ¿verdad? Hemos traído a Hilde, que de verdad que le damos las gracias porque aceptó nuestra invitación y quiso de verdad estar aquí. Hildelina, siempre yo digo que no es lo mismo cuando uno dice, ¿verdad? Pues de la boca para afuera es más fácil, ¿verdad? Uno puede hablar de muchas cosas, pero no es lo mismo. Tú, tras bastidores, tú mencionaste, dijiste una frase, ¿verdad? Que nos estabas contando y tenía que ver con los zapatos, que por eso fue la intro y ya Hilde, no estábamos grabando y ya mira, con eso me derritió. Sí, ya, olvídate. Nada, lo que yo te había dicho era, si es que me acuerdo. Sí, te vas a colar. El Espíritu Santo dice las cosas cuando tiene que decirlas. Hablaste de los zapatos y pensé, hablaron de que había que ponerse en los zapatos del otro, de la empatía, ¿verdad? Que es eso, ponerse en los zapatos del otro, pero las sandalias tuyas le pueden quedar pequeñas a Dolly. Y quizás le aprieten. Ella dice que es verdad. Y quizás le aprieten. ¿Y por qué le aprietan? Porque si estamos hablando de empatía, el dolor o el sufrimiento que tú estás pasando, quizás Dolly le duela más o no lo pueda llevar como tú lo soportas o como tú lo llevas. Y quizás a ti, las de Dolly te quedan grandes, porque quizás lo que Dolly está pasando, que para ella es doloroso, para ti tú lo puedas, si a ti te pasa eso, tú lo enfrentas más fácil que Dolly. Porque el Señor no manda todas las pruebas a todo el mundo, porque no todo el mundo puede soportar todas las mismas pruebas. Eso es así. Qué cosa tan increíble, ¿verdad, Dolis? Como vamos aprendiendo y nosotros hemos traído, ¿verdad? Como invitada especial a Hildelina, porque por lo menos, ¿verdad? Para mí que la conozco, es un ejemplo, eres un ejemplo. Eso, yo sé que tú lo sabes, ¿verdad? Que yo te lo he dicho muchas veces, pero es de esas personas que tú conoces en la vida, que tú dices de verdad que te empuja, que te da el motor, que te acerca, que te dice, mira, tienes que seguir adelante. ¿Tú alguna vez, Dolly, tú has ido alguna vez a un grupo de apoyo? ¿Tú has tenido que ir a un grupo de apoyo? Digo, no todo el mundo va a un grupo de apoyo, pero por lo menos sabes lo que es un grupo de apoyo. Sí, claro, están ahí pues para darle seguimiento, ¿verdad? Acompañar a esta persona en una situación X, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de estar en un grupo de apoyo per se. Bueno, pero qué bueno dentro de todo, ¿verdad? No todo el mundo quisiera tener que pasar por la situación de tener que ir a un grupo de apoyo, pero te pregunto porque yo pienso que los grupos de apoyo aportan muchísimo, sí. Aportan mucho y aportan en el sentido de que muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos que estamos atravesando momentos difíciles o que estamos atravesando la peor situación del mundo. Que creemos que estamos solos. Que estamos solos, sobre todo. Entonces, a veces uno llega a un grupo de apoyo para compartir con otras personas que están atravesando probablemente situaciones similares y encontramos el apoyo en personas. Y entonces, Hilde, fíjate,
dentro de las situaciones que podemos vivir, ¿verdad? Cada una en nuestras vidas. Hildelina, como yo dije al principio, pues es un ejemplo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, veníamos hablando en el camino, y yo le decía a Dolis, mira, hay personas que viven pérdidas, ¿verdad? Que a lo mejor han perdido seres que quieren, y a veces me ha pasado a mí, a Maritere, me ha pasado que yo quisiera poderle dar tantas palabras de consuelo, oye, que se las podemos dar, porque yo digo que el Señor pone palabras en tu boca cuando tú se las pides, pero a lo mejor la persona que recibe dice, pues para ella a lo mejor es fácil porque ella no, ¿verdad? No No lo lo ha ha vivido. sufrido, no ha pasado esa situación. Y a veces yo digo, Dios mío, a lo mejor la persona estará sintiendo, me estará escuchando, pero a lo mejor estará pensando eso. Y qué bonito cuando tú puedes encontrarte con una persona que calza tu mismo tamaño, ¿verdad? Tu mismo Que te puede tamaño entender. de zapato, que puede entenderte, que puede, porque lo ha vivido. Que de verdad, Ile, ¿qué tú piensas acerca de eso? Tú que has vivido, ¿verdad? Tantas situaciones y circunstancias. Fíjate, en el 2000 fue el accidente de mi hija que perdió la vida. 19, iba a cumplir 19 años. Y cuando las personas iban a la funeraria y me decían, te acompaño los sentimientos, como tú dices, a mí eso me caía. Sí. Es que me lo imagino, fuerte. es bien fuerte. No, se vuelve un cliché. Oye, somos humanos, dentro de todo tú dirías, pero me caía y quizás hasta llegué a pensar, ¿qué sabes tú de lo que yo estoy sintiendo? Es que es muy Porque- cierto. Porque uno piensa. Sí. Y de ahí yo aprendí que cuando alguien está pasando por una situación difícil, las palabras sobran. Con que tú te acerques a esa persona y tú la abraces y le digas en el oído, Hildelina y Dios están contigo. Yo pienso que en ese abrazo que tú le des, que sea un abrazo apretado o un apretón de manos, lo que sea, estás diciendo más que te acompañan Que los 1000 sentimientos palabras. o lo Sí, siento, porque a veces las o lo palabras también se siento. vuelven costumbre y no realmente estamos encarnando esa palabra en nosotros. Ese te acompañó los sentimientos muchas veces, es lo que todo el mundo dice, pero Exacto. realmente estamos acompañando en el sentimiento. Exactamente. Está fuerte. Y recuerdo de una amiga mía que también pasó por lo mismo mucho antes que yo. Yo recuerdo que yo fui a la casa y ella estaba en este movimiento que yo a veces lo hago. Sí. Entonces yo recuerdo que yo la abracé, yo la abracé, yo la abracé, la abracé, la abracé y yo no dije nada. Cuando a mí me pasa lo mismo, esa amiga, cuando se enteró, ella dejó todo y arrancó para Manatí porque yo vivía en ese Manatí, en Manatí, lejos de Guayanilla. Entonces ella no llegó a Manatí, o sea, ella se perdió por el camino y llegó a las tantas de la noche, pero cuando yo la vi y ella me abrazó, en ese abrazo estaba todo, en ese abrazo se dijo todo. Todo. Se dijo todo, se Qué dijo bello. todo. O sea, el hecho de que ella viajó de Guayanilla sola hacia Manatí, se perdió de noche, o sea, ya lo dijo todo. Era simplemente, era, lo ves hasta en las ganas, en sus ganas de poder llegar a darte ese abrazo, fíjate. En estar conmigo por la misma situación que ella pasó. Y ella no dijo grandes cosas, ella no dijo absolutamente nada. Llegué tarde porque me perdí, pero aquí estoy. Y me dio ese abrazo. O sea, en ese abrazo estaban todas las palabras contenidas que podía decir todo el Qué mundo. bello. Tú sabes que, Hildelina, yo sé que el programa de hoy es bien especial porque muchas personas estamos atravesando diferentes situaciones difíciles, ¿verdad? Cada uno en su situación, en su circunstancia, en su vida. Pero yo sé que muchas personas que nos están viendo en algún momento dado se preguntarán, o sea, dirán, bueno, hay luz al final del túnel, vale la pena que yo me mantenga en la fe, porque tú sabes que hay personas que es como que una cosa tras la otra, porque dicen que cuando llega una, llegan todas a la vez. Entonces, de repente se sienten, pero ¿por qué me pasa a mí? Porque no le puede pasar a otro que a lo mejor, ¿verdad? Que es malo, que uno piensa que es malo, que a lo mejor no va a la iglesia, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Hildelina, dentro de todas las situaciones que tú has vivido, que mencionaste, ¿verdad? Que
la pérdida de una hija, o sea, porque dicen, y eso yo sé porque te lo he escuchado a ti, ¿verdad? Decirlo, que cuando uno pierde a un padre, ¿verdad? Uno se queda huérfano, cuando uno pierde a un esposo, ¿verdad? Queda viudo, pero cuando uno pierde un hijo... No existe el nombre para eso, ¿verdad? No existen, no existen. Y dices que fueron ya 10, ¿cuántos? 20, Ella tenía 19 años, ya se 24 ahora. 24 años. 24 años. Y sabemos, ¿verdad?, que ella vive en tu memoria todos los días. Y ¿cómo realmente has podido durante todos estos años mantenerte en esa fe? Porque yo digo, y después de eso te han pasado otras cosas, porque esto ustedes saben que esto es así. Pero ¿cómo, Hilde, cómo realmente podemos contarle a esas personas que no deben de rendirse, que no pierdan la fe? Fíjate, cuando pasó eso, en el hospital yo recuerdo que yo le dije, Señor, yo como madre la quiero tener conmigo, pero si tú te la quieres llevar, yo no te la voy a pelear. O sea, yo se la entregué al Señor. Yo digo que en esa entrega, cuando tú no le reclamas nada al Señor, cuando tú aceptas la voluntad del Señor, Él no te deja solo. Él no te deja solo porque yo, en ese momento en que yo dije, yo la quiero tener conmigo, pero te la entrego, ahí llegó la fuerza porque yo le hice el novenario a mi hija, yo la despedí en el cementerio, o sea, y mi hermana me preguntaba, yo te tengo que hacer una pregunta, mi hermana más pequeña me decía, conociéndote cómo eres tú con tus hijos, ¿de dónde tú sacas la fuerza para estar como estás? Yo le dije, es que no soy yo quien tiene esa fuerza me la da Cristo, y sin Cristo yo no estaría aquí. O sea, yo en el momento en que mi hija murió, yo me sentía, yo no sé si ustedes han visto esa imagen donde hay unas manos así, Doris, que está una persona arrodillada como llorando así, pues yo me sentía que esa persona era yo y que yo estaba en las manos de Cristo. Y el novenario de mi hija yo se lo hice y yo un día terminaba llorando y me iba a encerrar al cuarto. Pero no era un llanto desgarrador, no era un llanto que dolía. Claro, era de dolor, claro. Porque la fe no te quita el dolor. El dolor. Qué bonito. Pero eso. no era un llanto desconsolador. Era, yo no sé si ustedes han oído la frase que el Espíritu Santo es el consolador. Claro. Pues yo me sentía consolada, yo me sentía fortalecida. Miren, yo estudiaba yo estudiaba diseño y decoración de interiores. Y yo iba para la universidad cuando pasó el accidente de mi hija. Y yo iba escuchando la canción que dice Las notas de Cristo. Notas de Cristo, que decía, Él vive en mí. Qué bella. No temo al mañana, Él vive en mí. Gozoso estoy. Yo sé que Él preparó mi futuro. Mi vida vale más porque Él vive en mí. Qué hermoso. Esa es toda la canción. Entonces, cuando la canción termina, yo dije, eso es como si a uno se le muriera un familiar y tú no debes temer a eso porque Dios ya te tiene eso preparado y Él va a ser quien te conduzca. Y cuando yo llegué a la universidad, a los 5 minutos de yo entrar a la universidad, suena mi teléfono y era mi hijo dándome una noticia de que mi hija estaba en el hospital y no sé qué más. Y mi hija estaba en centro médico y cuando él me dice, el accidente no fue grave, pero está en centro médico, yo dije, pero el centro médico no vieron a nadie. Y cuando llegamos allá, el médico nos dice que si mi hija podía ser donante de órganos. Y yo pensaba, pero ¿qué dice él? Si los que donan órganos son los que están muertos y mi hija no está muerta, ella está en coma y yo la voy a cuidar, la voy a bañar, le voy a dar las noticias, la voy a mantener. Pero mi hija murió de muerte cerebral. El paramédico que la atendió en la cajetera fue a la funeraria y esos son ángeles que el Señor pone en tu camino, porque Él fue donde yo estaba y me agarró la mano y me dice, mamá, usted quédese tranquilita porque su hija no sufrió. Su hija murió en el instante. Nosotros la mantuvimos viva porque era joven y podía ser donante de órganos. Una señora que se paró, mi dilema era que mi hija había muerto sola. Yo pensaba siempre como un sapito en la cajetera, o sea, no tenía nadie que la ayudara a pasar
de la vida terrena a la vida eterna. Y como mi hija muere en un momento en que hay una huelga en ciencias forenses, mi hija muere un lunes y el jueves nos entregan el cadáver. Pero en ese periodo yo estaba en casa. O sea, y estaba acompañada de las profesoras de la universidad. Cuando llega esta señora, que yo no la conozco, yo no sé quién es, en este momento yo solamente recuerdo que tenía el color de tu pelo y así medio ojicito. Y ella vio algo en mi cara porque ella me dice, señora, yo no la conozco a usted, ni usted me conoce a mí, pero yo tenía que venir aquí a decirle esto. Yo tenía que venir aquí a decirle esto. Cuando ella dice yo tenía, ella me dice, yo estuve en el accidente de su hija, yo nunca me paro porque yo me da miedo encontrarme que sea un hijo mío. Wow. Pero como era una niña, yo me paré. Y déjeme decirle que su hija estaba hermosa y que en un momento dado había alguien orando por ella. Wow. Ella tenía que ir a mi casa a decirme eso. Ella tenía que darte esa paz. Ella tenía que darme esa paz. Entonces ella fue y tan pronto ella dijo eso, yo empecé a llorar y agradecerle a Dios por haberla llevado a mi casa. Yo no sé qué ella se hizo, o sea, quizás en el dolor yo no supe qué hacer, pero yo sí que, y yo oro por ella porque es un ángel que el Señor llevó a mi casa. Y si yo te cuento a ti de los ángeles que llegaron a mi casa o enviaron mensajes cuando yo más lo necesitaba, o sea, nadie te puede dar la fuerza para tú soportar el dolor de la pérdida de un hijo. Eso es así. Eso solamente te la puede dar Dios. Eso es así. Cristo Jesús. Él sufrió mucho por nosotros. El sufrimiento tiene un propósito y el sufrimiento hay que ofrecerlo. Para darle valor al sufrimiento hay que ofrecerlo. Si a ti te da un dolor de cabeza, tú ofrécelo, Señor, por mi salvación para cuando llegue el día de mi muerte, por la salvación de los míos, lo que sea. Hay que ofrecerlo. Hay que ofrecerlo. Y si tú puedes aguantar el sufrimiento sin tomar medicamentos, aguántalo y ofrécelo. Hasta que no puedas más. Si tú crees que tú debes tomar medicamentos, entonces, pero si lo ofreces, aguántalo un poquito. O sea, el sufrimiento tiene valor. Tiene valor. Y cuando tú se lo ofreces al Señor, el Señor no te deja solo, ni el Señor te va a mandar pruebas que tú no puedas cargar, que tú no puedas soportar. Muchas veces el Señor decimos, esta es la cruz mía, pero muchas veces queremos acortar esa cruz, que sea más pequeñita, y la manipulamos, que sea menos pesada, pero el Señor no te va a mandar ni una cruz más pequeña, ni una cruz más grande, ni una cruz más pesada, ni una cruz más liviana. Y Lelina mencionó, fíjate, algo que me ha derretido completamente, y es el sentido de que, ¿verdad? El mantenerte con fe, ¿verdad? Y a los pies del Señor no es que va a aliviar tu dolor, porque el dolor, ¿verdad? Somos humanos y ese dolor, o sea, se vale llorar, se vale de repente, ¿verdad? Uno levantarse de vez en cuando, o sea, sin ánimo, o sea, se vale recordar, todo eso se vale. Pero mencionaste, fíjate, que a pesar de todo eso, te sentiste consolada. Y te sentiste amada. Y sabes una de las cosas, ¿verdad? Y yo vuelvo y lo digo, ella lo sabe, pero lo vuelvo y lo digo. Una de las cosas que, de entre todas, ¿verdad? Las cosas que puedo admirar de Hildelina, es que Hildelina, y el que la conoce, porque yo sé que hay gente que va a ver el programa que conocen a Hildelina y van a estar totalmente de acuerdo conmigo y van a decir, ay, sí es verdad, esto es así. Yo me imagino que van a escribir hasta historias, ¿verdad? De las veces que han podido estar con Hildelina. Hildelina es una persona bien alegre. O sea, Hildelina, créanme que yo he pasado mucho tiempo, o sea, de esas horas hablando, porque hemos compartido muchísimo, ¿verdad? Yo llevo muchos años conociendo a Hilde, compartiendo con ella, y de reírnos de que se nos salen las lágrimas. Y Lelina es una persona que tú la ves feliz. O sea, que tú la ves y tú no puedes pensar que Hildelina haya atravesado, ¿verdad? Porque todas las que somos padres y madres, pues sabemos que la pérdida de un hijo es que no tiene, como dijimos, no tiene nombre. Es como para no levantarte nunca más. Sin embargo, esa fe y esa alegría del Señor a Hildelina se le nota. O sea, se le nota y es algo que lo admiro, que digo que qué bueno, porque todos debemos de ser así. Y sabes que dentro de todo, pues dirán, yo pienso como, ¿verdad? A cada uno le tocó una cruz.
¿verdad? La cruz que nos toca, esa es nuestra cruz. Pero habíamos mencionado también y dijimos que a veces no nos toca una cruz, nos van a tocar 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces y tú dices, bueno, pues a lo mejor Hildelina fue la pérdida de un hijo y ella ha tenido que vivir pues con la pérdida de su hija. Pero eso no ha sido solamente eso, o sea, porque uno piensa, bueno, pues ahí se acabó, pero otros van a decir, sí, pero es que a mí me ha tocado una enfermedad. A Hildelina no le ha tocado una enfermedad, si ella supiera lo que es que te den un diagnóstico y sepan, pero... Como de cáncer. Como de cáncer, dale ahí, ¿verdad? Pues al año de morir mi hija, Wow. fui diagnosticada con... No fui diagnosticada porque no se pudo hacer un diagnóstico, pero tuve que irme a operar a Estados Unidos porque tenía un tumor en la glándula parótida, que son las glándulas que producen saliva. Donde estaba el tumor, pues no podían hacer biopsia, la biopsia tenían que hacerla en el momento de la operación. Tuve que ir a Estados Unidos porque según el médico no había hospital que pudiera coger con el riesgo de la operación porque podía quedar virada para toda la vida. Fui a Texas, Houston a operarme. Me sacaron el tumor fue canceroso. Cuando el médico fue al cuarto a decirnos cómo había salido la operación, el médico relaja porque a mí se me quedó esto aquí más hundido que el otro, más hundido que este. Entonces él le dijo a mi esposo, a ella le quedó un hueco, usted puede sembrar una mata de plátano. Pero entonces él me dijo, pero lamentablemente salió canceroso, tiene que recibir tratamiento. Yo en ese momento yo comencé a llorar porque como yo iba a llegar a Puerto Rico a decirle a mis hijos que apenas, mis otros 3 hijos, porque tuve 4, que apenas estaban superando la muerte de su hermana, que la hija mía pequeña todavía dormía a veces con nosotros porque sentía que su hermana se acostaba con ella. Entonces, ¿cómo yo iba a llegar a Puerto Rico a decirle que su mamá iba a llegar con un ojo que no podía cerrar, con la boca virada que no podía comer, que tenía cáncer? Porque cuando uno piensa en cáncer, ¿en qué piensa? Que se va a morir. Que se va a morir, claro, muerte, ¿verdad? Claro. Pero entonces, antes ya cuando a mí me dijeron en Puerto Rico que me tenía que operar, yo recuerdo que yo llegué a mi casa llorando y me tiré de la cama en una posición fetal y lloré, pero después de un tiempo yo dije, Señor, por más que yo grite, por más que yo llore, por más que yo patalee, esto está ahí, yo no lo voy a poder revelar. Yo lo único que te pido es que me des fuerza a mí y a mi familia para soportar lo que pueda venir después de la operación. Y después que yo lloré en el hospital, se abre la puerta del cuarto, Doris, y llega el capellán con la Eucaristía en la mano. Casina. O sea, con la Eucaristía, cuando Dios él mismo, abre Dios la mismo. puerta y yo miro para allá, que yo veo esa Eucaristía, yo bajé la cabeza y yo dije, Señor está conmigo. O sea, el Señor me vino a decir, ¿por qué lloras si tú te pusiste en mis manos? ¿Por qué fraqueas si tú te pusiste en mis manos? Amén. Y comulgó mi esposo, comulgué yo, y yo le dije a Damián, yo con tanto llanto, yo con tanto quebranto, y el Señor vino a decirme, Dios esto mío, pasará, qué cosa esto hermosa. pasará, Amén. yo estoy contigo. Amén. Yo llegué a Puerto Rico con un ojo que yo no podía cerrar, tenía que usar un parcho para dormir, pero aún así yo sentía que las pestañas rozaban ese parcho y yo no descansaba. Y yo le dije, Señor, a mí no me importa quedar virada, que yo apenas pueda comer, pero por lo menos que el ojo yo lo pueda cerrar y yo pueda descansar para seguir haciendo lo que yo tengo que hacer. Y en el Señor que yo creo, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero en el Señor que yo creo no hace porquería. Eso es así, es todo perfecto. Entonces, Perfecto. Él me curó no solamente el párpado, sino que me curó el labio. El médico de acá, el INT, fue quien me descubrió el tumor. Él no me daba esperanza de que yo pudiera recuperar el labio y el ojo. Y el día que yo fui a la oficina, que él me dijo, como que hizo una mueca, como que eso no era posible. Sorprendido. Yo salí enojada y yo dije, Damián, mira como hizo, ¿y quién se cree? ¿Quién me operó a mí? A mí no me operó ningún médico, a mí me operó Jesús. Amén. Yo estaba consciente que a mí me había operado Jesús. Y al mes y medio yo comencé a sentir que ese ojo parpadeaba y todavía me queda un poco vida cuando me estoy pintando el labio y yo digo, Señor, pero esto es entre tú y yo. Entre tú y yo. Esto es entre tú y yo. O sea,
O sea, cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando tú estás dispuesta a aceptar la voluntad de Dios, Eso es importante. Dios no te deja solo, Dios te da la fortaleza para tú sobrevivir eso y pasar muchas más. Después de eso, mi hermano murió de cáncer. Después de eso, mi hijo que está allí tuvo un accidente de tránsito donde mata a otra persona. Eso fue como un flashback de la muerte de mi hija. O sea, yo lloraba porque yo pensaba en la familia de esa persona. O sea, Claro. Es empatía. Exactamente, eso es empatía. Eso es ponerte en los zapatos del otro. Y recuerdo que en una ocasión estaba, el Santísimo para mí es bien... Es todo. Sí, sí. Y recuerdo que en una hora santa había una señora llorando delante de como dos bancos antes, primero que yo. Y yo dejé de hacer la oración y yo fui, me la acerqué, me arrodillé y la abracé y le dije, llora todo lo que tengas que llorar y todo lo que tienes en tu corazón, pónselo en las manos al Señor, Amén. porque tú ya no puedes con eso porque estás aquí y estás llorando. Y pónselo en las manos al Señor, que Él sabe y te va a decir lo que tienes que hacer. Solamente la dejé con eso y me fui. Cuando la señora sale de la iglesia, o sea, cuando termina la misa y termina todo y termina la hora santa, ella se me acerca y me dice, gracias, porque nunca nadie se había acercado a mí para decirme que el Señor estaba conmigo. Ay, Dios O mío. sea, Eso fue en una visita al Santísimo. una visita al Santísimo. Estaba expuesto. Estaba expuesto. Y ella no sabía que estaba con él. Mira qué interesante cómo a veces no estamos tan conscientes de la realidad que tenemos al frente cuando Dios mismo está Porque en el muchas Santísimo. veces vamos al Santísimo y pensamos que Él está allá y yo estoy acá. O sea, y cuando comulgamos hacemos lo mismo. Él está allá y yo estoy acá, pero no sabemos que cuando tú comulgas tienes un Dios solito para ti, solito, solito, solito para ti. Claro. O sea, donde tú le puedes decir tantas cosas, donde tú le puedes agradecer tanto, donde yo lo único que le digo al Señor, enseñar a amar a los demás como tú los amaste. Casi nada, Claro, casi nada. claro. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Claro, y sabes que, Hilde, un detalle bien importante que vamos descubriendo, ¿verdad? A raíz del testimonio de Hilde, es que lo bonito de que has podido ver la mano de Dios en todo. Porque a veces el sufrimiento nos ciega. El sufrimiento, una de las cosas que hace es que no nos permite ver muchas veces a Dios. Y es tan bonito porque tú has podido ver la mano de Él en todo, en Eso todo. Es un don. Eso es un toda don. mi vida, en toda mi vida. Yo no sé si ustedes saben que yo viví 16 años en Guayanilla, digo, de casada, porque yo viví toda la vida en Guayanilla. Me mudé para Manatí. Y cuando yo me mudé para Manatí, yo estuve 3 meses pidiéndole al Señor que si mis hijos no iban a bajar las notas, o se me iban a perder, o iban a olvidarse de los valores que nosotros les habíamos enseñado, que me lo dejara saber que yo me mudaba. Que te quedabas. Que me quedaba. Pero entonces la casa llegó prácticamente la llave a nuestras manos sin nosotros buscar la casa. A los 6 meses nos tuvimos que mudar para la otra y la casa era tan lejos que yo empaqué los tereques y los tiré por encima de la verja. Era una casa nueva, la estrené yo, la compramos nosotros, el Señor nos dio la gracia de comprarla. Y en todo eso yo veía la mano del Señor porque nosotros llegamos a un sitio donde tú te asomabas por la ventana, alguien dejaba caer un sobrecito y otro venía, ya sé que se estaba amasando los tenis y los cogía. Okay. Y mis hijos fueron preservados de todo eso. Amén. A mis hijos el Señor me los preservó de todo eso. Yo vuelvo y digo, cuando el Señor, tú lo tienes, todas las decisiones, miren, todos los días nosotros tomamos decisiones, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a poner? Pero cuando son decisiones que tienen que ver con tu futuro, con tu vida, con la familia que tienes, con lo que Dios te ha dado, esas decisiones hay que ponerlas en las manos del Señor. Esas cosas hay que ponerlas en las manos del Señor. Después de 28 años en Manatí, nosotros decidimos mudarnos otra vez para Guayanilla. Vuelve esa situación, le digo, Señor, si esto es lo que tú quieres, porque yo sentía que estaba despreciando el regalo que Dios me había hecho en Manatí, porque la casa me la consiguió Dios. Entonces, en una convivencia, el Señor me contesta, estás haciendo lo que tienes que hacer. Ay, qué bueno. Entonces, ahora mismo mi esposo está en una situación donde mi esposo, como te dije, Maritere, Tito te sigue en tus aventuras y en tus travesuras, Damián era igual. O sea, Damián Wow. es la persona que Damián hace de todo. Damián
electricista, albañil, mecánico, carpintero. ¿Qué no hacía Damián? Decía Damián, de hecho, yo no sé si ustedes vieron la mesa con la bicicleta que está ahí. Sí, sí, Eso lo sí. hizo él. O sea, yo lo retraté en una tienda y yo dije, mira, ¿tú crees que puedo hacerme esto? O sea, Un artista. realmente Hildelín y Damián, realmente y literalmente son dos que se convirtieron en uno. De verdad eso yo doy fe. O sea, que yo entiendo lo que estás diciendo. Y verlo donde él no puede caminar, donde él apenas puede estar de pie. Claro, claro. O sea, perder una hija es doloroso. Tener cáncer es doloroso. Y ver a tu esposo en una situación donde tú ves que tú tienes que hacerlo todo porque ya lo mucho que él te ayudaba, ya él no lo puede hacer. Uh-huh. Es doloroso y todavía lloro, Marité. Claro, No sabes cuánto lloro. Claro. Porque no estás al control, no estás al control, lo que has dejado al Señor. Yo se lo digo a él, digo, Damián, ponle tu enfermedad en las manos al Señor. Uh-huh. El Señor a lo mejor quiere que tú le prometas algo, a lo mejor ¿qué hay? Quiere, yo no sé, pero los médicos no saben lo que tú tienes. Que hay en ese proceso. Sí lo sabe, o sea, ¿qué el Señor quiere de nosotros? O sea, prácticamente no puedo ir ni a la escuela de formación, ni a convivencia, y lo sabes. Este es tu apostolado, ahora mismo este es tu apostolado. Pero ese es mi apostolado. Eso mismo sí. fueron las palabras que yo dije, Señor, este es mi apostolado. Por muchos años tuviste dentro del movimiento Juan 23, yo te lo agradezco porque todo lo que soy, todo lo que sé, toda mi vida espiritual, me la diste tú a través del movimiento. Pero ahora, esta es la misión que tengo que tener ahora. Fíjate, Hilde, me edificas muchísimo. Estoy aquí sin palabras, si me ven muda es porque tengo hoy un sai más grande de oreja. Yo estoy escuchando todo el testimonio hermoso y me impresiona porque es fácil tener fe desde la zona cómoda, es fácil tener fe en medio de la devoción, y en tan pronto venga la prueba nos olvidamos de la fe, nos olvidamos de Dios, renegamos y reclamamos. Sin embargo, Hildelina, yo me atrevo a decir que a través de este proceso de dolor y sufrimiento que has tenido, tu fe ha crecido y se ha fortalecido. Y hoy puedes hablar con una madurez, con una conciencia más clara de ese camino que el Señor nos tiene, ¿verdad? Que es a través del dolor. No podemos ser más que nuestro maestro, y nuestro maestro murió en una cruz, ¿verdad? Pero después resucitó. Así es hermoso. Que, qué bonito, de verdad, qué bonito es poder encontrarnos con personas en la vida, ¿verdad? Como Hilde, yo sé que hay muchas más, ¿verdad? Que como Hilde, de que a pesar de que en la prueba, ¿verdad? Sufrimos, pero somos consolados. Eso es así. Vemos la mano de Dios. Y no solamente eso, es que ella no se ha quedado con eso, es que se ha dedicado la vida a consolar a otros. O sea, de lo que estábamos hablando, o sea, ella no se ha quedado con todo para ella, es que ella se ha dado a los demás, ella se ha dado a ver que cuando una persona está sufriendo o está pasando por una situación difícil, poderle dar la mano y decirle, no te preocupes porque si Dios lo hizo conmigo, lo hace contigo. Y eso es algo que tenemos que aprender todos. Todos los seres humanos vamos a pasar por nuestras situaciones, pero no nos podemos quedar, ¿verdad?, con eso para nosotros. Tenemos que aprender a darlo a los demás, a darlo a los demás. Y de verdad estamos bien agradecidos. Yo estoy mirando aquí a Doris porque nosotros le trajimos un regalito a... Ay, ¿sabes qué? Bendito, tú sabes que ella nos invitó a su casa y nosotros le tenemos un regalito que es la tacita de... Es que sí, ella toma té. Ella le va a echar té a la tacita de la tibetana. Así es que tenemos aquí, ¿verdad?, ese regalito para que te acuerdes de nosotras. Nosotras siempre nos vamos a acordar de ti y eso ella lo sabe. Y yo estoy segura de verdad, de queridos hermanos, que ustedes también se han podido identificar. Yo estoy segurísima que en muchas situaciones de las que ha hablado aquí Hildelina, ojalá puedan recibir la fortaleza que ella ha querido transmitirles a cada uno de ustedes en este programa. Ha sido un programa bien especial. Y le quiero que sepas que esta no va a ser la única vez que vas a estar con nosotras. O sea, ya yo hago siempre la advertencia, porque ustedes se creen que, mira, que nuestros invitados vienen y no sé, es que aquí hay muchísimos otros temas para dar. Así es que, Hilde, ya en la próxima, ya sabes, ¿verdad? Esto ha sido genial porque la verdad es que ha sido una mañana entre hermanas.
entre hermanos, porque siempre tenemos a nuestro Lázaro, y ella se añadió porque ella es la Magdalena, así es que qué bueno, Sí. porque nos conocemos a nuestros personajes y nos identificamos. Siempre recuerden, ¿verdad? Todos los martes tratamos, ¿verdad?, de salir, siempre que no estemos en nuestras labores de Marta, pues tratamos de salir todos los martes. Si a usted le gustó nuestro programa, le van a dar like. Si usted quiere compartir, le va a dar share, se puede suscribir. Siempre les digo, miren, suscríbanse porque ahí saben cuándo es que salen los programas, les sale la campanita. Así es que ojalá que nos puedan seguir todos los martes. Hilde, gracias un millón, de verdad. Gracias, que sí. un Eres millón. bien especial. Y esperamos, ¿verdad?, contar con todos ustedes un martes más en Las de Betania. Pero yo quiero. Ay, Dios, de verdad. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba.